Buenas tardes, mi nombre es Luis Olmedo Cañón Peña. Actualmente estoy cursando el curso de agronomía en el CEAT de Chiquinquirá. Bueno, para dar continuidad a este último trabajo de cultura política, el cual tenemos que hacer una exposición grabada en video, ¿no? Pues que nos dieron ahí unas preguntas y tenemos pues que resolverlas. Entonces pues vamos con la primera pregunta. Dice, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Entonces, pues digo que ese sector, bueno, en la primera fase escogí el sector agrícola. Entonces, escogí ese sector pues porque me parecía pertinente luego, puesto que mi carrera es agronomía, ¿no? Y pues tuve como muchas ganas de indagar pues para saber las problemáticas y las luchas que tuvieron que pasar nuestros campesinos para estar digamos en el lugar que estamos ahorita, puesto que ya sabemos que el agro a lo largo de la vida social y política han salido muchísimas veces a marchar para hacerse, o sea, para hacerse escuchar. Digamos que porque realmente cuando nuestros campesinos salen a marchar es porque tienen mucha relevancia o mucha, digamos que la integridad la integridad, digamos que para poder salir a marchar y reclamar por cosas que realmente sí son necesarias en nuestros campesinos. La siguiente pregunta decía, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Entonces ya en la fase 2 tuvimos que escoger un solo tema porque ya era colaborativo. Entonces escogimos las mujeres y otras minorías. Entonces de ahí empezamos a trabajar lo que fue el tema colaborativo. Entonces ya respecto a esta pregunta, digo que pues las mujeres contribuyeron en uno de los sectores de la sociedad que tradicionalmente han sido excluidos de las bonanzas del Estado y pues la economía del país. Las mujeres siempre fueron consideradas como una minoría social junto con los niños y los ancianos, puesto pues que este grupo eh, es de los más desprotegidos de la sociedad y pues las que más han sufrido los efectos negativos de la globalización y la apertura del mercado, ¿no? Pues decimos que las mujeres de la misma forma pues han alcanzado digamos que mayores índices de escolaridad y capacitación para el empleo y aún así continúan siendo pues objeto de discriminación y de violencia económica, también pues en el sector laboral e intrafamiliar en nuestras sociedades. La siguiente pregunta dice, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Pues nosotros realmente escogimos eh, el periodo de tiempo que nosotros escogimos fue de los años 40 a los años 70. Pues decimos que una de las mayores luchas que tuvieron nuestras mujeres o que principalmente iniciaron estas luchas empezaron en los años 40 a los años 30, luego que digamos que todo lo más influyente, digamos que empezó en Nueva York, ¿sí? Que el cual fue un escenario de una huelga política de un grupo de mujeres que reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral de 10 horas y un tiempo para poder dar el pecho a sus hijos, puesto que ya sabíamos que en ese tiempo pues las mujeres realmente pues tenían digamos que un número grande de hijos y pues ameritaba digamos que trabajaran menos y pues ganar lo real que deberían ganarse, ¿no? Digamos que también en ese tiempo la historia y la más difundida es la que señala que más o menos unas 40.000 costureras industriales se declararon en huelga y durante este mismo tiempo
129 trabajadoras murieron quemadas en una fábrica llamada Cotton Textile Factory en Washington. Entonces, pues esto realmente pasó porque los dueños de la fábrica encerraron a las trabajadoras o sea, para forzarlas a permanecer en el trabajo, ¿no? Y para que no fueran a la huelga que estaban haciendo las 40.000 costureras. Entonces pasó que cuando estaban encerradas, un incendio ocurrió, el cual se lo atribuyeron al dueño de la fábrica como respuesta de la misma, de la huelga. La siguiente pregunta dice, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Yo creo que pues el espacio geográfico fue escogido pues ya que fue el inicio de las mujeres en su lucha contra un sistema opresor que teníamos en nuestro país, el cual pues no, porque pues no estaban, o sea, o no la estaban tomando en cuenta y pues tenían buen estudio y no podían ocupar pues cargos públicos, ¿sí? Los cuales pues eran únicamente pues para los varones. Y también pues a eso mismo pues se les pagaba menos solo por ser mujeres. En Bogotá es donde empiezan las primeras protestas por lograr igualdad de géneros. El que impulsó esto fue el que entonces era presidente, el señor Gustavo Rojas Pinilla, y su esposa fue la primera mujer en tener el derecho a votar. Entonces, en ese entonces, dice que el presidente Gustavo Rojas Pinilla cambió bueno, el hecho fue que empezaron en ese entonces las mujeres a votar, por eso es que empiezan las mujeres con el número de cédula de 2 millones, de 2 millones, ahí, de 20 millones, ahí empezaron las mujeres con su número de cédula para empezar pues lo que fue la votación, ¿no? Bueno, el siguiente punto dice, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Decimos que Georgina Fletcher creó un centro de cultura femenina y organizó en Bogotá junto con Ofelia Uribe de Acosta, con el apoyo del presidente Olaya Herrera, el sexto Congreso Internacional Femenino de la Liga de Mujeres Iberoaméricas, Ibéricas e Hispanoamericanas. También en ese contexto histórico, el presidente Gustavo Rojas Pinilla decidió elegir a la primera mujer en ocupar un ministerio público, el cargo que ocupó Josefina Valencia en el Ministerio de Educación. De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, eh, en los 40 volvieron a figurar en la lucha por conseguir el derecho al voto, el cual fracasó a pesar de contar con el apoyo de la izquierda parlamentaria. En esa movilización jugó un papel importante la Alianza Femenina, integrada por las mujeres liberales como Ofelia Uribe y la socialista como Mercedes Abadía, quienes se acercaron luego al gaitanismo. En los mismos años, la Organización Nacional Femenina, una asociación más moderada que sus predecesoras, pues estaba constituida por mujeres de ambos partidos y presidida por doña Berta Hernández de Ospina. La siguiente pregunta dice, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Pues decimos que la población más afectada es indiscutiblemente las mujeres, puesto porque antes de que tuvieran voz y voto en nuestro país eran ultrajadas y poco visibles para la sociedad. Y pues al igual por el contrario, o sea, las mujeres casadas en ese entonces estaban sometidas a la sociedad conyugal y únicamente eran tenidas en cuenta por su marido para estar en la casa como madre cabeza de hogar, como madre, como madre de hogar. Entonces, y cuando estaban casadas eran representadas por su marido y cuando eran solteras eran representadas por su padre. Ellas nunca tenían voz y voto. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Eh, pues la verdad, en esta movilización
el cual estamos hablando de los años 40, jugó un papel muy importante en la alianza femenina integrada por las mujeres liberales como Ofelia Uribe y la socialista Mercedes Abadía, quienes en los 40 lucharon por conseguir el voto, lo cual no consiguieron. Después de 1954, la movilización fue dirigida por Berta Hernández de Ospina. Otro actor importante fue en ese entonces el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, fue el primero en otorgar cargo público a una mujer en el Ministerio de Educación. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Decimos que a lo largo de la historia las condiciones de la mujer han estado en un cambio constante para cada cultura, ha sido diferente y en cada sitio geográfico igual, ¿no? Pues hay países desarrollados en los que las mujeres han sido incluidas en todos sus ámbitos, pero por el contrario hay otros países en los que las mujeres o sea, se siguen viendo como la jefa de hogar, ¿no? Como la mamá de la casa, y solo son vistas para tener hijos, hacer las labores y servir a sus esposos sin oportunidad a trabajar y de tener puestos importantes. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Decimos que la cultura política y la interacción que tiene con los sistemas políticos y de regímenes políticos es, en un segundo lugar, los cambios a nivel conceptual que vivía la cultura política desde la década de los 80 en su proceso de adaptación y aplicación en la investigación histórica. Pues digamos que interesada está en explicar la acción política de los individuos y la comunidad y las comunidades a partir de la existencia de marcos culturales que le otorgan sentido a dichas acciones. También pues yo digo, ¿no? Pues que la cultura política se ha vuelto una herramienta analítica fundamental para la historia política y específicamente pues para la historiografía que se ha dedicado en últimas 2 décadas al estudio de la instauración y desarrollo de las democracias en América Latina. Bueno, la última pregunta dice, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Pues yo digo que el sector, o sea, que la igualdad de género de las mujeres y la democracia, pues decimos que el empoderamiento de las mujeres es un asunto de justicia y derechos humanos, ¿no? Y resulta además esenciales para lograr los derechos humanos para todos, a favor del desarrollo de las sociedades y del futuro colectivo del mundo. Las mujeres de hace años le ganaron oportunidades y mejor calidad de vida a las mujeres de la actualidad, así como el derecho al voto, aport- o sea, como el derecho al voto aportado en la democracia y el derecho a expresar y elegir a nuestros dirigentes. Bueno, con esto doy concluido la exposición. Muchas gracias y feliz noche.